Si hablamos de un trabajo de grado y nos remitimos a su significado, sabemos que es el requisito que integra los conocimientos y habilidades de un estudiante universitario que quiere optar a su título profesional. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, para muchos jóvenes esto puede ser muy retador y para otros bastante intimidante. Pero no es el caso de 3 jóvenes investigadoras de la Universidad Autónoma de Occidente. Quienes, junto a su director de tesis, vivieron un proceso de investigación entretenido, apasionado y cargado de aprendizaje. Hoy, en Ciencia Pa' Vos, esta es la ciencia de Netflix. Este trabajo se gesta principalmente en una clase, pero las estudiantes que participaron en esta actividad, en esta investigación, ya hacían parte del semillero anteriormente. En ese momento decidimos que los 2 trabajos, porque eran 3 estudiantes, decidimos que esos 2 trabajos tenían que estar basados en el Brand Experience y empezamos a hacer toda la investigación en el marco teórico y en los antecedentes para poder tener un soporte científico y de esa forma hacer una investigación que fuera interesante no solamente para la academia, para la ciencia, sino también para el sector real. Y encontramos el caso de Netflix. También había un interés de ellas, ¿no? Ellas querían trabajar algo que fuera tecnológico. Y el caso que encontramos principalmente, que fue un caso que encontramos en un artículo, nos llamó muchísimo la atención y por eso desarrollamos los 2 trabajos de grado en esa metodología y además en esa marca. Así que esta investigación fue toda una maratón, teniendo lo mejor de los 2 mundos de la ciencia, lo cuantitativo y lo cualitativo, o en palabras de Stranger Things y alerta de spoiler, esto es lo que siente Vecna al gobernar en el Upside Down y al querer conquistar el mundo real de los 80s. Nuestra investigación tenía 2 componentes principales, que era el cualitativo y el cuantitativo. Lo que nos llevó fue a entender que teníamos que hablar un poquito de comunicación. ¿Y qué era hablar de comunicación? Pues era entender cómo se relacionaba comunicacionalmente Netflix con sus audiencias. Entonces teníamos que utilizar todo lo que son análisis narrativos y esos análisis narrativos solamente los podíamos hacer de forma cualitativa. Entonces ahí va el primer método. En donde evaluamos las 3 plataformas que tiene Netflix en Latinoamérica, en Instagram, Twitter y YouTube. En cada una de ellas analizamos 50 posts y para nosotros era importante conocer la estrategia comunicacional de Netflix para cruzarlo con los resultados que ya habíamos obtenido en la parte cuantitativa para que nuestro trabajo fuera mucho más completo. Entonces ese es el primer método. Y el otro, el quanti, era cuando ya íbamos a preguntar la relación que tenía el consumidor con la marca. Por lo tanto, ahí estábamos valorando a la marca, cómo tenía su experiencia de marca, su confianza de marca, su lealtad de marca y su intención de recompra. Y esa información solamente la podíamos hacer a través de un método estadístico o bueno, de una herramienta estadística que es la encuesta y obviamente todo el análisis que hicimos pues tenía bases estadísticas. En ese sentido, los métodos, y eso es lo que hace interesante la ciencia, ahí está lo divertido. Porque es que si lo vemos como algo ladrillo, pues qué aburrimiento, ¿verdad? Pero si yo veo que tengo que seguir las redes sociales de una marca que es súper divertida como lo es Netflix, pues lo que podría ser un trabajo se convierte en un juego para mí, en algo entretenido. Y cuando estás mirando cómo la gente se relaciona con la marca y empiezas a ver los datos que empiezan a llegarte, te empiezas a dar cuenta que es una marca a la que los consumidores aman, que son fanáticos, que son seguidores de sus redes sociales, entonces empiezas a emocionarte. Es que al final de cuentas hacer ciencia es emocionarse. Encontrar las cosas que nos muestra la ciencia es generar emociones en el investigador. Ahora bien, lo importante es que se lo puedas transmitir bien a los otros públicos para que ellos también se emocionen, ¿ok? Pero esa es la mezcla de los dos métodos. Lo que nos permitió fue que ellas vivieran emocionadas con su trabajo. En resumen, la relación de esta investigación mixta fue dinámica, perfecta y muy entretenida. Ahora las investigadoras comenzaban una nueva misión en la que tenían que recorrer el camino de los constructos, un concepto tan difícil de entender como el árbol genealógico de Dark. Nosotros los científicos somos cuadriculados.
¿ok? Entonces necesitamos tener unas estructuras sólidas y robustas que nos permitan encaminar nuestras investigaciones, ¿ok? Entonces hemos desarrollado un concepto que se llama los constructos. Realmente los constructos es una gran bolsa teórica en la que digamos que se incluye todo el análisis y la reflexión sobre una problemática específica. Son conceptos que tenemos nosotros en la cotidianidad. Hablamos de la confianza, hablamos de la lealtad, hablamos de la experiencia. Lo que ha hecho la teoría, lo que ha hecho la academia, lo que ha hecho la ciencia del mercadeo es incluir esos conceptos como confianza, como lealtad, como experiencia a la relación con las marcas. Entonces aquí lo que estamos analizando o se está evaluando es cómo esa experiencia puede apoyar o afectar de buena forma o mala forma el relacionamiento que tiene un consumidor con una marca. Y se evalúa y se mide y se puede controlar. Terminan siendo no solamente constructos teóricos, sino también indicadores de gestión para las organizaciones. Teníamos como 4 constructos principales, pero nosotras nos separamos y a la par evaluamos el Brand Experience, pero mi compañera Manuela y yo evaluamos Brand Loyalty y Repurchase Intentions juntas y Daniela evaluó el Brand Trust. Nosotras desde el Brand Loyalty y Repurchase Intentions tuvimos la oportunidad de entender que eran 2 variables que estaban muy asociadas porque pues la lealtad realmente es al final la intención que tiene un consumidor de comprar en el futuro de forma repetida un producto específico. Para mí es uno de los constructos más hermosos que tiene el mercadeo, que es el de la lealtad de marca. Es dar un paso más arriba de la fidelidad. Cuando una marca logra tener un grado de lealtad alto es porque ha habido un contrato social, por decirlo así, entre marca y consumidor. Los dos se respetan. Yo te doy un buen producto y tú me sigues, digamos que no solamente comprando, sino sigues teniendo esa relación conmigo muy fuerte. Tenemos la confianza de la marca. ¿Qué tanto yo confío que cuando una marca me está ofreciendo un producto o un servicio es veraz, es real, no me va a fallar nunca? Pero además eso ha trascendido a otros niveles, que es no solamente la relación producto-servicio, sino también cuando me comunica, cuando interactúa conmigo en otros momentos que no estoy consumiendo, qué tanto yo confío en lo que me está diciendo. La experiencia de la marca es cómo yo hago que mis audiencias, mis públicos experimenten, vivan algo memorable, algo diferente. Eso es la experiencia de marca, por un lado. Esos son los 3 constructos más importantes. La investigación incluye otro, que es un constructo que nosotros trabajamos muchísimo en mercadeo, es la intención de comprar de nuevo, ¿sí? Está muy ligado con la lealtad de marca, claramente, pero aquí es un tema transaccional. Es qué tanto estás dispuesto tú, después de una interacción conmigo, a seguirme comprando. Si ves, esos 4 constructos te los acabo de explicar de una forma muy simple, pero la realidad es que para todo el desarrollo teórico pues han pasado no solamente algunos o varios científicos, sino también múltiples investigaciones, múltiples ejercicios de divulgación científica, y esto es ponerlo en común y hacer reflexión y análisis entre todos los teóricos para llegar a una idea global de qué es esa experiencia de marca, qué es esa confianza de marca y de los otros que te he contado. Es un proceso natural de la ciencia, es un proceso natural de la academia, estar construyendo y fortaleciendo y llevando a otro nivel los constructos teóricos, porque es la base de las disciplinas al final de cuentas. Así que después de conocer y entender todo lo relacionado a los constructos, las autónomas se dividieron para afrontar este reto investigativo. En la primera temporada vamos a viajar al universo del método cuantitativo. Lo del clúster es un resultado de cuando nosotros encontramos los datos. Nuestro equipo de estadísticos nos dice lo mejor que podemos hacer es este tipo de técnica para poder encontrar el agrupamiento. Hay otras técnicas que nos hubieran ayudado a agrupar, ¿ok? Pero en este momento la realidad, lo que nos interesaba a nosotros era identificar algunas características de los consumidores. Es importante porque las marcas pueden entender mejor a los consumidores. Normalmente ellos tienden a lanzar estrategias que no están muy relacionadas con sus consumidores en la actualidad. Entonces, cuando logramos clusterizar, identificamos patrones en diferentes grupos y eso es lo que realmente importa, llegar a ellos en el lugar adecuado, con el precio adecuado, diciéndole lo que ellos quieren escuchar y pues con un producto que se ajuste realmente a sus necesidades. De hecho, la investigación se plantea una pregunta de cuáles son las percepciones o si los consumidores centennials participan o tienen percepciones similares de la experiencia de marca alrededor de estos constructos. Lo que busca es evaluar si esas percepciones, esos grupos similares tienen
y en qué cantidad, una experiencia de marca mayor o menor, y esto cómo puede llegar a determinar la confianza que tienen y también la lealtad en la intención de recompra. Es algo que va más allá, que va alrededor de la ciencia y de la investigación en el mercado, de cómo los consumidores pueden llegar a generar también una relación de confianza. Y eso es algo que van a querer buscar mucho las marcas hoy en día, y que es lo que está mostrando Netflix, que se interesa por los procesos, que se interesa por el tiempo y la dedicación en crear un consumidor que está hecho a imagen y semejanza de lo que ellos como marca buscan. Y en un mundo paralelo, el otro reto investigativo eran los métodos cualitativos. Aquí se basaron en algo muy sencillo y que todos entendemos: el humor. Y es que este gigante del streaming, más conocido en Twitter como el tío Netflix, nos enamora con cada trino. Incluso se ha burlado de sí mismo con las diversas formas de decir Netflix. 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 Con Twitter fue muy curioso porque como es una red social que no tiene tabú, que puedes hablar de lo que quieras y no te van a poner problema. Entonces pues fue interesante ver cómo Netflix deja fluir todo lo que tiene por decir. Nosotros los jóvenes, que fue lo que nosotros investigamos de los centennials, pues nos gusta hablar todo sin tabú. Al Netflix tener la posibilidad de contestarnos sin filtro, pues nos sentíamos mucho más identificados con el contenido que ellos manejan en Twitter que en Instagram. Nos dimos cuenta que la interacción es completamente inmediata y que el tío Netflix pues contesta a sus consumidores, a los usuarios. Entonces la comunicación es directa e inmediata, entonces el involucramiento del consumidor es mucho más grande que en otras redes sociales. Pues es curioso porque nosotras no lo veíamos como tan real, ¿sí me entiendes? Como que fue cuando nos pusimos a investigar cómo comunicaban ellos que nos dimos cuenta de la importancia que tiene tener una personalidad de marca. El tío Netflix es eso, es la cara que tiene la marca frente a nosotros los consumidores. Entonces es como hablar de tú a tú. Entonces eso ayuda a que la lealtad de marca incremente y asimismo pues la confianza de marca. Por ejemplo, con Twitter la anatomía es muy curiosa porque ellos en un principio tenían en la bibliografía como Netflix, así como todos nosotros hemos intentado, yo creo que en algún momento de nuestra vida, intentar decirle a nuestra mamá cómo se dice Netflix, ¿no? Y no hemos podido. Entonces ellos se adaptaron a eso. Y eso es algo que tiene muy interesante Netflix, que tiene una capacidad de adaptabilidad a las diferentes regiones y a los diferentes mercados impresionante. En cada tweet se ve como la intención detrás de nosotros los latinos. Por ejemplo, no sé, hay series que dicen como La Vieja Confiable o cosas así, entonces nosotros ya nos empezamos a sentir mucho más identificados. A mí personalmente, pues de mis compañeras, me pareció más interesante Twitter porque también la comunicación o la estrategia comunicacional de Netflix es netamente humorística. Entonces nos pareció muy curioso ver cómo una marca puede llegar a ser que un consumidor netamente conservador deje de lado como todos sus argumentos y simplemente se deje llevar como por el humor de la marca. Después de toda esta maratón, vamos a conocer los hallazgos de esta investigación. Pero tranquilos, no necesitan ni usuario ni contraseña, solo agregarnos a su lista y darle play a lo que sigue. Si nosotros estamos hablando de comunicación, estamos hablando de la interacción de dos seres vivos. Así sean organizaciones, no importa. Una organización es un ente vivo y por lo tanto, si hay interacción entre seres vivos, pues la comunicación es esa forma como ellos generan esa interacción. Por lo tanto, necesitábamos saber cómo hablaba ese ser vivo que se llama Netflix. Y esa era la necesidad de hacer un análisis narrativo de la marca. En términos de la forma en la que comunicaba, era muy eficiente porque logra llegar a las personas de una forma simple. Él no trata de complicarse explicando temas complejos, sino que utiliza todas sus series y películas de una forma humorística e incluso a veces de forma humana, y normalmente las personas se comunican con él y hablan normal de las series como si estuvieran comentándolo simplemente con otro fan. Entonces creo que realmente comprende muy bien la dinámica con la que deben tratar a sus consumidores. Nosotras descubrimos que Netflix tenía 6 atributos humanos con los que lograba llegar fácilmente a su audiencia en términos, por ejemplo, de YouTube, y en términos de Twitter
era muy humorístico. El humor es una de las herramientas que nosotros utilizamos desde un principio. Incluso antes de comenzar a hablar, nosotros nos estamos haciendo entender por medio de la risa, con sonidos. Entonces fue muy interesante ver que realmente un consumidor está dispuesto a dejar todos los argumentos que tiene con una marca por simplemente dejarse llevar por el humor de ella. Incluso el humor es capaz de hacer que una marca se sienta más humana y más cercana a los consumidores. Si una marca entiende mucho mejor cómo está percibiéndolo su consumidor, va a entender también mucho mejor cómo llegarle, cómo conectar con él. Entonces, el hecho de uno clusterizar y de saber qué grupos de consumidores tiene, también le va a permitir a la marca saber en dónde dirigir su comunicación. Pues en el caso de Salomé y mío, que analizamos el brand loyalty con la intención de recompra, pues lo vimos muy marcados en que cuando un consumidor realmente quiere estar al tanto de las noticias y todo lo que pasa nuevo con la marca, entonces los sigue en redes sociales. Entonces claramente los pudimos ver evidenciados a los que eran verdaderamente leales, porque los que son fingidos, o sea que tienen una lealtad fingida, realmente no se interesan mucho más allá en la marca, sino que simplemente se quedan con lo que ven en el contenido de la plataforma. Netflix es su propio fan y la comunicación de ellos es: yo amo Netflix, Netflix me da todo, yo confío en Netflix, ellos mismos hacen este statement y ese es el performance que ellos montan. Netflix se enfoca mucho en la personalización, es una relación marca-persona, pero va mucho más allá porque me genera cosas que no suelen generar otras marcas. Con estos resultados, las investigadoras empezaron a segmentar los diversos grupos de consumidores y no precisamente para saber si eres de los que entra, ve los trailers y al final no ve nada, o de los que entra a la plataforma y le da play a su lista. Pues realmente las técnicas de segmentación son un elemento fundamental sin importar la compañía, la categoría que se esté revisando. Siempre es un elemento importantísimo para que las marcas puedan llegar de una forma más efectiva a sus consumidores. Nosotras llegamos a la conclusión de que utilizaríamos dos clusters, dos agrupamientos de personas, y el primero se llamaba Netflix Lovers, que son los que tienen la lealtad verdadera. Tienen un alto nivel de recompra y un alto nivel de lealtad, que son los que siguen a la red social, los que quieren estar todo el tiempo informados acerca de las nuevas series. Es decir, que aman la marca y que la escogerían por encima de todo, pero a pesar de que tenían sentimientos muy positivos hacia la marca, que normalmente tenían creatividad hacia ella y otros elementos, tampoco estaban dispuestos a cambiar su comportamiento por utilizarla. Y los traps son los que están atrapados en la plataforma, o sea, son los que tienen una lealtad fingida, aquellos que tienen una alta intención de recompra pero un bajo nivel de lealtad. Son los que llamamos nosotros coloquialmente como los parásitos, aquellos que no pagan la suscripción pero pues están todo el tiempo mirando la plataforma. Y que por lo tanto eran personas que no tenían poder de decisión y son personas que dependen económicamente de otras para ver o utilizar cualquier plataforma. Nosotros puntualmente evaluamos la generación Centennial y dentro de los Centennial encontramos en cuanto a la confianza 3 tipos de Centennials distintos. Las Reliance van a ser los consumidores que más van a confiar en Netflix, pues han tenido una experiencia mucho más positiva alrededor de la marca y estos van a ser al mismo tiempo los que van a tener mayor confianza. El consumidor va a decir: Netflix a mí nunca me abandona, la propuesta de valor de Netflix siempre se va a cumplir. Están también los equals, que realmente no están necesariamente tan confiados de que Netflix siempre va a responder ante sus necesidades y en sus expectativas, pero que de todas formas han generado en ellos una experiencia positiva, una experiencia que al mismo tiempo se ha traducido en una confianza mucho más sólida. Por ejemplo, están los Demures, quienes todavía se encuentran en ese proceso de encontrar razones, por ejemplo, por las cuales la marca puede generar mayor confianza y esto se da a través de las experiencias. Una de las cosas que encontramos es que la confianza es un proceso que se genera a largo plazo y que se va dando a medida que los estímulos y la percepción de los consumidores van siendo cada vez más positivos en ese relacionamiento, en ese encuentro en el que voy y veo Netflix, o en el que me meto en redes sociales y veo los posts.
pasemos a otro capítulo de esta historia, y es que las autónomas debían realizar una investigación en tiempos de pandemia, cuarentena y de reinvención. Un reto tan grande como encontrar una serie que ves muy interesante, pero ya tiene 5 temporadas, 10 capítulos y cada uno con una duración de 45 minutos. Realmente digamos que el estar en ese contexto de pandemia nos dejó evidenciar a todo el sector del marketing y principalmente a los académicos lo que venía de las plataformas tecnológicas. Entonces, las estudiantes lo único que hicieron fue subirse en ese tren, saber que la tecnología nos iba a permitir tener investigaciones mucho más interesantes, no solamente, de nuevo, para la academia, sino también, por ejemplo, para los estudiantes. Entonces, digamos que eso es el aporte de la pandemia, curiosamente, del confinamiento, es que ellas vivían constantemente con la marca, y eso fue lo que facilitó la investigación y los resultados que obtuvimos. Pues realmente fue muy interesante. Al principio como que sentíamos que iba a ser un reto muy grande, pero teniendo en cuenta que Netflix pues desde el principio también es una plataforma completamente virtual y lo que queríamos era evaluar la forma en la que las personas se comportaban en ese mundo, pues hacer todas las encuestas de forma virtual, escribir correos, buscar a personas, realmente fue una oportunidad de crecimiento también para aprender a contactar a los demás de una forma diferente. Fue como el momento ideal para que nosotras también como profesionales entendiéramos que teníamos que adaptarnos al mundo a cómo estuviera interactuando y que pues existían muchas otras formas de investigación y marcas que podían llegar a impresionarnos muchísimo. Existen formas de decir te quiero. A veces decimos cuídate mucho, me avisas cuando llegues, me acordé de ti. Pero una frase ganadora es esta es mi contraseña de Netflix. En nuestro caso, desde Ciencia Pa' Vos, le diremos al tío Netflix que los hallazgos y los datos de esta investigación van directo a ganarse su corazón. Yo creo que viene primero que miren a la academia y a la ciencia. Eso es lo más importante, porque nosotros estamos haciendo ejercicios de análisis de sus usuarios. Por lo tanto, vamos un paso adelante de ellos. Es decir, conocemos cómo se están comportando. Entonces, si ellos vieran nuestras investigaciones, ellos podrán encontrar cosas que no se encuentran normalmente en investigaciones de mercado simples. ¿Okay? Nosotros somos más profundos en ese tipo de investigación. Eso es lo primero. Segundo, yo sí creo que el comportamiento del consumidor está cambiando, claramente, pero creo que esto es cíclico. Entonces vamos a volver a lo que pasó por allá en los años 80 cuando crearon los canales de los paquetes de televisión por cable. Entonces vamos a pagar una sola afiliación y posiblemente esa sola afiliación me va a permitir entrar a múltiples plataformas, porque hacia allá va el mercado. ¿Por qué? Porque la gente ya no está dispuesta a pagar tanto dinero individualmente, que eso es lo que está afectando en este momento a Netflix, porque con la entrada de las otras plataformas perdió poder. Tienen un problema con pérdida de suscriptores como grande y pues están perdiendo plata, que es como lo que le importa a la marca. Y ahorita ellos están tratando de sacar estrategias que son simplemente para recuperar la plata que están perdiendo y no están teniendo en cuenta esos atributos un poco más abstractos que nosotras tuvimos en cuenta en nuestra investigación. Entonces para nosotras es muy valioso que Netflix escuche este tipo de investigaciones porque va a dejar de tener en cuenta la lealtad de marca, la intención de recompra y la confianza en la marca. Y pues eso puede llegar a ser muy perjudicial para ellos porque pues no se están enfocando en lo que realmente importa. Netflix está haciendo un trabajo de personalización muy bueno porque entiende lo que motiva a su generación, entiende lo que motiva a las personas que lo ven. El Netflix entiende a su consumidor. Esta investigación lo que muestra es la importancia de la medición, la importancia de pronto ir un poquito más allá y conocer mejor a los consumidores, conocer mejor cómo están formados, qué los motiva. Lo primero es que independientemente del tipo de consumidor que sea, normalmente los colombianos siempre somos muy sensibles al precio. Siempre estamos acostumbrados a que el precio sea una de las primeras herramientas que se modifica para que nosotros compremos o adquiramos cualquier producto. Yo creo que desde la perspectiva de la investigación, lo primero que ellos deberían de tratar de hacer es fidelizar a sus consumidores, que son los TRAPE, que no prefieren que no están dispuestos a elegir a la plataforma por encima de otras, y tratar de fidelizarlas para que
en el largo plazo puedan llegar a utilizar técnicas de precio, porque pues si ya tenemos muchos consumidores que están aferrados completamente a la marca, ellos pueden hacer movimientos de precio pequeños que al final no afecten tanto la rentabilidad, pues entonces sería una variable mucho más significativa. En cambio, en este momento podría llegar a tener consecuencias perjudiciales en la marca. Pues nuestra investigación arrojó diferentes segmentos de consumidores que no tenemos claro que ellos tengan claro. ¿Sí me entiendes? Netflix la tiene clara hasta cierto punto, pero con las estrategias que ellos están tratando de implementar actualmente, pues nos pareció que no. Entonces yo los invito a que realmente tengan en cuenta una segmentación diferente, 1. 2, a que pueden haber consumidores diferentes y que a cada consumidor, dependiendo del clúster o en el grupo en el que estén ubicados, pues se tiene que hacer un direccionamiento de publicidad para cada uno de ellos especializada, porque hay unos que se tienen que retener, unos que no se pueden dejar ir porque su lealtad ya es muy alta, entonces se tienen que retener. Y hay otros, por ejemplo, los Trade, que fueron los que nosotros encontramos, que tienen una lealtad fingida. Entonces ellos son los que se tienen que como convertir en los que son verdaderamente reales. Al juntarlo pueden llegar a tener estrategias como mejor direccionadas y pueden llegar a que los consumidores que todavía no son verdaderamente leales, pues ahora lo sean. Una ley inquebrantable en el mundo del streaming es que no puedes adelantar capítulos sin la persona con la que iniciaste una serie. Y un acuerdo similar en la ciencia es que cuando entrega los hallazgos de un tema, quieres seguir investigando. Y por lo que vimos, el viaje científico de estos 4 investigadores nos demuestra que la ciencia es dinámica, divertida y, ¿por qué no?, entretenida. Este trabajo es ciencia porque nosotros confeccionamos la investigación desde el método científico. Cumplimos todas las etapas que el método científico identifica. Nosotros diseñamos toda la investigación basados en procesos de observación, procesos de análisis, de reflexión, y todos los resultados que vamos a obtener o que obtuvimos de esta investigación se pueden trasladar no solamente para el caso de esta empresa que estamos analizando, que es Netflix, sino también para cualquier otra empresa que quiera hacer investigación de mercados, segmentación de mercados, análisis de sus audiencias. Digamos que eso es lo que nosotros le estamos aportando en este momento a la ciencia, y además porque nos interesa que los aportes que hacemos no sean simplemente para la industria, sino también para la academia, no solamente colombiana, sino a nivel mundial. Realmente, cuando llegamos al mundo real, nos damos cuenta de que hay que sustentarnos en base de algo. No podemos, el mercadeo tiende a ser muy creativo y a veces como que pretendemos que el simple color de que, yo qué sé, queremos hacer publicidad para Netflix, pero tenemos que utilizar solo rojo y negro, pero ¿y qué más? O sea, pues tenemos que también utilizar otras técnicas que nos ayuden a tener un impacto significativo en el mercado. La ciencia requiere de juicio y lectura también, y aprender a uno leer otros autores, identificar qué cosas ellos han visto en esos constructos, y eso pasa mucho cuando uno va a hacer investigación, y es un reto, pero al mismo tiempo es algo que al uno enfrentarse a eso, uno se entusiasma porque además de que aprende, puede practicarlo, puede verlo, puede incluso materializarlo. A veces de pronto uno tiene una duda de cualquier cosa, pero cuando llega y entra a semilleros y se da cuenta de todas las cosas bajo las que se puede investigar y realmente lo sencillo que es, porque no es tan complicado como a veces uno piensa que la ciencia puede llegar a ser, pues se da cuenta de que puede hacer lo que pretendía y muchísimo más. Entonces pues es como una invitación a también generar un impacto significativo cuando salgan del pregrado y no simplemente quedarse en el título. ¿A quién dijo que la ciencia era aburrida? Al contrario, la ciencia es supremamente divertida. El método científico es de las cosas más divertidas, lo hacemos todos los días. Entonces, la mezcla de la ciencia divertida, que se puede hacer divertida, y además de una marca, en este caso divertida, pues obviamente es una bomba que ha dado los frutos que ha dado. Esto que es ciencia para vos, esto es un cambio muy importante, porque es una forma de divulgar la ciencia, que eso es lo que mucha gente le ha tenido miedo a la ciencia, que es, tengo que escribir un artículo, tengo que escribir un libro, tengo que volverme conferencista famoso para que me pongan atención. No. Yo puedo salir por redes sociales, yo puedo salir por otros medios, puedo hacer charlas TED, puedo hacer un montón de cosas para divulgar ciencia. Entonces, si ya el proceso inicial es divertidísimo, encontrarte con cosas que no sabías que existían, y además divulgarlo también es divertido, te lo aseguro
que la gente se va a empezar a sumar a la ciencia. Vamos a tener más científicos que gente práctica, pero lo que pasa es que tenemos que cambiar esa mentalidad de que la única forma de contarle al mundo que tengo algo interesante en la ciencia es de una forma fría y dura. No, también lo puedo hacer de forma humorística, lo puedo hacer de forma artística, lo puedo hacer a través de la música, lo puedo hacer a través de muchas plataformas comunicacionales que harían que esto sea un ejercicio totalmente divertido para todos.